Creo que es muy importante partir reconociendo que nuestra presencia el día de hoy, y la digo de manera plural, sería imposible pensarla sin el camino que nuestras ancestras, nuestras mujeres que han luchado de la misma manera, lo hicieron en su momento. Siempre estamos reiterando que el hecho de que hoy estemos aquí, y seguramente más puntos que vamos a irlo comentando más adelante, no fuesen posibles sin esa trayectoria importante de mujeres que lucharon por nuestros derechos desde hace cientos de años. Quisiera empezar señalando que en materia sobre todo del reconocimiento de la ciudadanía para las mujeres, seguimos en un trayecto sin parar, y seguramente muchas de ustedes, sobre todo las más jóvenes, serán quienes sigan levantando la lucha de las mujeres por mayor presencia, por mayor participación, por mayor reconocimiento. Recordemos, compañeras, que tan solo hace un poquito más de 150 años, la Constitución ecuatoriana decía que para ser ciudadanas, para ser ciudadano, había que ser varón, casado, con plata y letrado. Esa era la condición de ciudadanía reconocida en la Constitución de 1846. Imagínense ustedes, por tanto, la mitad de la población ecuatoriana no era reconocida como ciudadana y como ciudadana. Eso significa que estábamos al margen del conjunto de los derechos de los hombres y de las mujeres. Estábamos al margen de un reconocimiento. La Constitución siempre pensó en ese momento que las mujeres debíamos ser representadas por... No teníamos la posibilidad de ser como tales. Y ese ha sido parte de los mecanismos que establecieron las desigualdades y la subordinación de las mujeres. Pasaron varios años para que podamos empezar a ser reconocidas como ciudadanas plenas. Y quizás en ese sentido, un hombre como Eloy Alfaro fue precursor en dos ámbitos importantes de la participación de las mujeres: el acceso a la educación y también el acceso al trabajo en el sector público. A finales de los años 1800, desde el inicio de los 1900, fue ese precursor, Eloy Alfaro, el expresidente, para quien el proceso de la Revolución Ciudadana, en quien tenemos una referencia importante, quien avanzó ya sobre elementos importantes de nuestra participación. Indudablemente la presencia y la lucha de las mujeres a nivel mundial por el voto, por el derecho al sufragio, fue parte incesante de esa búsqueda importante para que las mujeres tengamos cada día más una presencia significativa en el quehacer político. Es imposible para nosotras dejar de hacer referencia a una mujer como Matilde Hidalgo, quien a través de un esfuerzo permanente, pero en el marco siempre de una lucha más global de las mujeres, fue la primera mujer en ejercer el voto. Fue la primera mujer que abrió el campo para que las mujeres ecuatorianas avancemos hasta unos niveles de participación que hoy están siendo importantes. Pero ha sido también importantísimo, compañeras, hablar, por tanto, de esa lucha permanente que hemos tenido por mayor inclusión en el ámbito de la política. Recuerdo que en el año 96, cuando se aprobó por primera vez, o empezamos a discutir por primera vez la agenda política de las mujeres, recogiendo varios espacios y aportes en la historia de las organizaciones de mujeres, empezamos a colocar la equidad como un elemento importante en la participación política. La Constitución del 98 ya reconoció la posibilidad de una presencia con equidad de género en las listas pluripersonales. Pero muchas de nosotros que venimos de largos procesos de luchas de las mujeres, recordaremos que cuando empezamos esta lucha nos ponían de últimas o de suplentes. Ese era el espacio para las mujeres en los años 98, en las elecciones del 98 y en las elecciones del 2000. Recién en el año 2000 y 2002, cuando se aprueba la ley de cuotas, las mujeres empezamos a tener una presencia ya más importante en la estructuración de las listas. Pero siempre vivimos engañadas, porque el Tribunal Electoral siempre nos ponía unas trampas en la alternancia y la secuencialidad. No decía que alternancia y secuencialidad era un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, o una mujer, un hombre y una mujer, un hombre. Sino nos decía podía ser 2-2 o 3-3, con lo cual siempre terminábamos siendo las últimas de las listas. Solamente, compañeras, y eso es parte de un reconocimiento importante que tenemos que hacer al proyecto de la Revolución Ciudadana, solamente cuando fuimos convocadas a la Asamblea Constituyente se estableció con claridad la secuencialidad y la alternabilidad de manera clarísima, 1-1-1. Y ese es un logro y un compromiso que expresa claramente la voluntad de este gobierno de avanzar a hacer realidad las políticas de la igualdad.
y en este caso la participación de las mujeres en condiciones de igualdad. Y de ahí en adelante, quizás la más importante de nuestras conquistas en materia de participación política en la constituyente fue justamente ratificar la paridad en todos los espacios de representación y en todos los espacios de designación. Y aquí estamos, todavía con muchas tareas que hacer y lo voy a comentar, pero sin embargo, compañeras, todas nuestras listas de todo el país, de todos los partidos y movimientos políticos tienen hoy la obligatoriedad de garantizar una integración de las mujeres en condiciones de paridad y por tanto de secuencialidad y de alternabilidad. Los resultados son importantes. Tenemos hoy 37% de mujeres en el Parlamento, en la Asamblea Nacional. Tenemos todavía 29%, y ahí voy a referirme a qué está pasando por eso, a un 29% de mujeres concejalas. Hace algunas semanas tuvimos la oportunidad de reunirnos en la ciudad de Cuenca con las mujeres concejalas de todo el país que están trabajando los temas de la igualdad, los temas del buen vivir, y justamente con ellas reflexionábamos aquellos aspectos que todavía siguen siendo trabas para nuestro proceso de integración más activo en la participación política. Pero ahí está una respuesta clara e importante y que nos anima a las mujeres ecuatorianas a seguir participando. Pero indudablemente, compañeras, siempre es importante preguntarnos por qué, a pesar de listas paritarias, todavía no somos 50-50. Esa es una pregunta que tenemos que seguir haciéndonos las mujeres. Y ahí quiero regresar un poco a aquellos aspectos que han sido parte importante de la agenda de las mujeres y que buscan no responder, porque las respuestas siempre son una búsqueda incesante en las sociedades, en los pueblos y en las mujeres. Pero intentar esbozar algunas de las cosas por las cuales las mujeres consideramos que nuestra participación plena en la actividad política, en la actividad pública, es todavía, o tiene todavía muchas trabas que superar. Mucho del pensamiento feminista ha señalado a lo largo de la historia que entre los problemas que tenemos las mujeres para una participación plena todavía, y hoy en el siglo XXI, persisten las lógicas de la división sexual del trabajo. Todavía nuestro trabajo como mujeres está siendo relegado y valorado infinitamente menor que el trabajo que desarrollan los hombres, que es en el ámbito público, en el ámbito productivo. Todavía las tareas domésticas son vistas como no trabajo. Con el presidente comentábamos anteayer a propósito de una revisión de estadísticas que las mujeres, cuando respondemos soy ama de casa y no trabajo, nos siguen poniendo en la categoría de inactivas, ¿sí? Cuando la mayor parte de las mujeres sabemos lo que significa las tareas domésticas. Significa una larga jornada, significa una tarea larga e importante y un esfuerzo fuerte de trabajo. Pero también, compañeras, ahí está entonces un elemento sobre el cual hay que reflexionar y que seguramente nosotras logramos también colocarlos con fuerza en la Constitución ecuatoriana. Cuando hablamos del artículo 333, que señala que la tarea doméstica es una tarea productiva y que aporta al desarrollo del país. Nosotros estamos encargadas de la formación, de la alimentación, del acompañamiento a nuestros hijos e hijas, y esa es una tarea no solo buena para uno como madre, no solo importante para nuestra familia, es una tarea vital para el desarrollo de la sociedad. Y entonces este artículo de nuestra Constitución le da esa dimensión. Y quizás ahí tenemos que hacer muchos trabajos que en materia de política pública reivindiquen ese trabajo que estamos haciendo las mujeres en las tareas domésticas. Pero quizás es importante también señalar que en este artículo de la Constitución, al reconocer que la tarea doméstica es una tarea productiva y es una tarea que aporta al desarrollo nacional, la Constitución señala que por tanto deberá ser asumida de manera corresponsable entre el Estado, la sociedad y la familia. Y ahí tenemos algunos avances y también retos importantes. Cuando estamos, por ejemplo, avanzando de manera muy fuerte en todo lo que son las políticas del cuidado. Y quizás si uno mira, por ejemplo, en datos, el número de niños y niñas que al inicio de nuestro gobierno, es decir, en el año 2006, estaban asistiendo a distintos programas de atención infantil, son no más de 180.000 niños y niñas. El año anterior cerramos con casi 500.000 niños y niñas de atención. Eso significa que estamos avanzando en las tareas y en las políticas del cuidado. De igual manera, por ejemplo, programas que tienen que ver con la atención de adultos y adultas mayores, programas que tienen que ver con la atención a personas con discapacidad.
El bono Joaquín Gallegos, que es un bono que reconoce la tarea de cuidado a las personas con discapacidad severa, son parte de asumir corresponsablemente como Estado y como sociedad las tareas del cuidado. Ahí hay una política clara de nuestro gobierno de la Revolución Ciudadana para apuntalar este concepto de corresponsabilidad en las tareas del cuidado. Pero quizás la tarea más fuerte e importante, que es la de los cambios culturales y por tanto la necesidad de la corresponsabilidad al interior del hogar, es todavía una tarea que no hemos podido avanzar de manera sustantiva. Hoy lo máximo que escuchamos de muchos hombres es yo apoyo, no yo soy corresponsable. Ese cambio hay que avanzar, compañeras. Las estadísticas nos dicen, y aquí hay un aporte muy importante de la Comisión de Género, de la Comisión de Transición, en materia del análisis del número de horas que destinan los hombres y las mujeres al trabajo, y seguramente la compañera nos comentará los detalles de esta encuesta, pero siempre estamos visualizando a través de este instrumento estadístico el número de horas mucho mayor que las mujeres destinamos al trabajo semanalmente. Y esta diferencia horaria es justamente por el trabajo doméstico que las mujeres hacemos. La mayor parte hoy integradas cada día más a actividades productivas de cualquier tipo, sea en relación de dependencia, sea trabajo autónomo, de distintas maneras que se pueden hacer el trabajo de las mujeres, siempre tiene una carga adicional de las tareas domésticas. Y ese es un elemento, compañeras, que restringe y que sigue restringiendo nuestra participación. Y lo voy a mirar en la participación política. Comentábamos con las concejalas en la semana pasada la necesidad de analizar estos elementos y de que ellas se involucren también en las políticas que busquen la igualdad entre hombres y mujeres. Porque indudablemente, compañeras, si algunas de ustedes están siendo candidatas, muchas de ustedes son dirigentes de organización, de comunidades, y la mayor parte de las mujeres hemos sido miembros de comités de base, miembros de comités de padres y madres de familia, miembros de comités de salud, etc. Muchas hemos pasado por todos esos espacios. Y sabemos que para poder llegar a esas reuniones hay que dejar resolviendo todo en la casa. No podemos salir sin resolver todo, ¿no es cierto? Y eso se termina convirtiendo en un elemento de restricción. Porque si tuviéramos la facilidad de irnos y saber que el otro, que es corresponsable, hace exactamente lo mismo con nosotros, yo les aseguro que nuestro tiempo para participar sería exactamente en las mismas condiciones. Entonces ahí tenemos todavía unas trabas que tienen que ser trabajadas desde la política pública, desde los cambios culturales para asumir corresponsablemente las tareas de cuidado. Pero también, compañeras, y otro elemento que ha sido parte importante de la lucha de las mujeres a lo largo de la historia y que siempre se considera un factor también de relaciones de subordinación, son los temas que tienen que ver con la autonomía de las mujeres, con la posibilidad de decisión de las mujeres sobre su vida, sobre cuántos y cuántas hijas tener. Todos estos elementos han sido parte incesante de una lucha de las mujeres. Por eso también nuestra Constitución reconoce por primera vez y diferencia, y esto es importante, el reconocimiento de los derechos sexuales y el reconocimiento de los derechos reproductivos. Y desde esa perspectiva, también como gobierno nacional hemos ido dando pasos importantes. Seguramente tenemos mucho más que hacer. Ya teníamos desde el año 96, me parece, la ley de maternidad gratuita y atención a la infancia. Pero hoy estamos desplegando políticas que garanticen los derechos y la salud sexual y la salud reproductiva de las mujeres. La Estrategia Nacional de Planificación, que busca justamente tener una propuesta integral, diría yo, desde una perspectiva educativa, de servicios de salud, de cambios culturales, son parte también de un compromiso que el gobierno nacional tiene con las mujeres ecuatorianas. Y un tercer tema que me parece que es muy importante y que afecta drásticamente a la salud, pero sobre todo a la autoestima y por tanto a la participación política y social y ciudadana de las mujeres, son los temas que tienen que ver con la violencia. Nosotros también hemos ratificado en nuestra Constitución ecuatoriana el derecho a vivir el derecho a una vida sin violencia. Todavía tenemos datos que nos alarman, todavía los datos que acaban de salir del último análisis que ha hecho y la presentación de datos que hizo hace poco el INEC, creo que tiene que hacernos reflexionar como sociedad en su conjunto. Estamos hablando de 6 de cada 10 mujeres ecuatorianas sufren violencia, y esa es y debe llamarnos la atención en todas las instancias,
a cada una de nosotros, a nuestras familias, a nuestras autoridades locales y al gobierno nacional. Nuestro Plan Nacional de Erradicación de la Violencia hacia las niñas y las mujeres, que está plasmado como un decreto ejecutivo y como tanto una política pública, está siendo trabajado y requiere de un fortalecimiento importante. El cambio en el sistema de justicia es también un compromiso con las mujeres para erradicar y sobre todo para atender aquellos temas de violencia. Pero nada más importante que la prevención, nada más importante que el empoderamiento de las mujeres para denunciar, nada más importante que el empoderamiento para las mujeres para decir basta, no más agresión. Y ese es un aspecto muy importante sobre el cual tenemos que trabajar desde el gobierno y tienen que trabajar las organizaciones de mujeres. Vamos ahí a ratificar y estamos trabajando por fortalecer el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia hacia las niñas y las niñas. Para todos los procesos de cambio y de transformación, mirar nuestra historia, mirar los caminos recorridos es sumamente importante. Hoy estamos aquí por todo eso que han hecho muchas mujeres del mundo y muchas mujeres ecuatorianas. Y creo que eso ratifica, por un lado, la voluntad del gobierno de la Revolución Ciudadana de continuar trabajando en materia de políticas públicas para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, pero sobre todo, compañeras, y ese es el sentido esencial de este encuentro y de este diálogo, ratificar este encuentro entre el gobierno y las organizaciones de mujeres. Para nosotros es sumamente importante como gobierno nacional abrir todos los espacios y los mecanismos que nos permitan un diálogo fraterno, un diálogo continuo, permanente, y un diálogo democrático con las organizaciones sociales. Y qué mejor que hacerlo con las mujeres ecuatorianas, qué mejor que hacerlo con las mujeres organizadas de todas las latitudes de nuestro país. Compañeras, bienvenidas a este evento. Aspiramos a que sea fructífero y que pueda darnos pautas para continuar esta relación que hemos venido construyendo a lo largo de estos 5 años de gobierno. Decirles, compañeras, que estamos en un proceso, quizás ahí me olvidaba de este tema, de transición hacia los consejos de la igualdad. Estamos trabajando para que este año podamos presentar las agendas de la igualdad. Durante estos días hemos tenido unas sesiones importantes de trabajo. Esperamos que lo que hoy trabajen ustedes en el debate interno permita nutrir esa agenda de la igualdad que se ha venido trabajando en estos tiempos, en estos meses, y que podamos juntos presentarla y que le podamos decir al país entero que las mujeres ecuatorianas y el gobierno de la Revolución Ciudadana hemos hecho un pacto sin tregua hasta lograr un país con equidad y con igualdad entre hombres y mujeres.